El Parque Nacional de Yellowstone, uno de los tesoros de América, está hecho un desastre. Cámaras recién instaladas están capturando una erupción de la piscina Diamante Negro en el Parque Nacional de Yellowstone. Desde hace meses, el mundo ha sido bombardeado con eventos extraños, vibraciones inexplicables, cambios repentinos en la naturaleza y señales que parecen desafiar la lógica. Uno tras otro, estos acontecimientos han inquietado tanto a científicos como a líderes espirituales. Y ahora parece que Dios podría estar revelándose de nuevo a América, no a través de declaraciones atronadoras, sino en un silencioso misterio divino que se está desarrollando bajo nuestros pies. Una presencia santa, pero profundamente inquietante se ha manifestado justo debajo de Yellowstone. Comenzó con un hombre que grabó algo que nadie podía explicar. Bajo la quietud de su patio trasero, en lo profundo de la superficie de uno de los supervolcanes más peligrosos de la Tierra, algo se movía, zumbaba, vibraba. Pero esto no fue solo un incidente aislado, fue solo el comienzo de una serie de eventos que ahora están sacudiendo los cimientos mismos del mundo. ¿Qué está pasando bajo Yellowstone? ¿Es esta una advertencia de la naturaleza o algo mucho mayor? ¿Podría ser este el tipo de señal sobre la que Jesús nos advirtió? Una que muchos están eligiendo ignorar. Vamos a desglosarlo todo. Pero antes de hacerlo, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte lo que podrían ser las señales más importantes de nuestro tiempo. La Tierra está temblando. Se han manifestado señales extrañas en todo Yellowstone. En solo unos pocos días ha tenido lugar una cascada de eventos extraños. Vibraciones misteriosas en las profundidades de la superficie, la propia tierra temblando visiblemente y bandadas de animales huyendo del parque en números inusuales. Guías turísticos han declarado que nunca antes habían presenciado algo así. A medida que estas señales se acumulan, se hace más difícil ignorar la posibilidad de que algo mucho mayor, incluso divino, podría estar ocurriendo. El 19 de julio, un hombre llamado Scream, que vivía no lejos del parque Yellowstone, comenzó a escuchar extrañas vibraciones rítmicas que venían de debajo de su patio trasero. No eran sutiles. Los temblores eran tan intensos que se podía ver cómo la tierra se movía. Zack grabó varios vídeos documentando el fenómeno y lo que capturó generó más preguntas que respuestas. Pero este no fue un caso aislado. Solo unos días antes, el 16 de julio, otra extraña perturbación ocurrió cerca de Yellowstone. Luego, casi inmediatamente después de que la grabación de Zack saliera a la luz, otros comenzaron a notar temblores similares, no solo en todo Estados Unidos, sino aparentemente conectados con eventos que ocurrían a miles de kilómetros de distancia. Lo más notable fue un terremoto masivo que sacudió la costa de Rusia. Llegó sin previo aviso, sacudiendo la cuenca del Pacífico y provocando alertas de tsunami generalizadas. Aunque superficialmente pudiera parecer no relacionado, la sincronización era asombrosa. Tanto que algunos comenzaron a preguntarse, ¿podrían estos eventos estar conectados por algo más grande, algo que aún no entendemos? A medida que surgieron más datos, se formó un patrón inquietante. Cuando las vibraciones fueron mapeadas, revelaron una línea casi recta desde Kentucky hasta Wyoming, llegando al epicentro del terremoto ruso. Algunos han sugerido que todo esto es obra del hombre, que quizás los ricos y poderosos están construyendo túneles masivos bajo nuestros pies. Se han mencionado tubos de lava, máquinas de terremotos e incluso proyectos militares secretos. Otros señalan perforadoras subterráneas o taladros industriales, pero la propia investigación de Zack añadió más misterio. Sus vecinos ya habían contactado al 811, la línea oficial de servicios públicos. No había proyectos de excavación registrados. La zona era una granja tranquila y de propiedad privada, sin nada que pudiera explicar tales ruidos violentos bajo la tierra. Entonces, si no es maquinaria y no es construcción, ¿qué es? La verdad es que Yellowstone no es solo un parque cualquiera. Está situado sobre uno de los supervolcanes más grandes y peligrosos del mundo, un gigante dormido que si se despierta podría remodelar el planeta. Y la naturaleza, como siempre, da avisos antes de que suceda algo grande.
Durante la última semana se ha visto a más y más animales migrando lejos de Yellowstone. Si bien algunos lo descartan como un patrón estacional, muchos creen que es una señal. En enero de 2025 ya había indicadores de que la actividad volcánica en Yellowstone estaba cambiando. Los datos de monitoreo sísmico mostraban un movimiento sutil, pero real bajo la superficie. Fue entonces cuando investigadores y observadores por igual comenzaron a prestar mucha más atención. Fue entonces cuando una investigación más profunda comenzó a descubrir una posibilidad aún más extraña, una que vincula a Yellowstone con los cielos. Un profesor de Harvard, Ab Job, ha hecho pública recientemente una teoría controvertida pero intrigante. Él y su equipo han estado rastreando un objeto que se dirige hacia la Tierra a 130 millas por hora, 209 kilómetros por hora. Según Lu, este objeto interestelar podría no ser solo un trozo de roca espacial, podría ser una sonda alienígena. Esta idea puede sonar extravagante, pero la trayectoria de vuelo y la estructura inusual del objeto han dejado perplejos incluso a los científicos más destacados. Cuando damos un paso atrás y observamos todo esto, las extrañas vibraciones, la actividad de Yellowstone, la migración animal, el terremoto en Rusia y ahora un objeto no identificado que se acerca desde el espacio, comienza a pintar un cuadro escalofriante. ¿Estamos presenciando una serie de eventos aislados o son estas piezas de un rompecabezas mucho más grande? Y no termina ahí. Algunos ahora señalan una antigua profecía de 1999. Una mujer japonesa llamada Ryo Tatsuki publicó un libro advirtiendo de un devastador terremoto en Japón. Ese mismo año ocurrió uno de los peores terremotos de la historia moderna, pero su advertencia no se detuvo ahí. Afirmó que en julio de 2025 el lecho marino entre Filipinas y Japón entraría en erupción, creando un tsunami 3 veces más destructivo que el de 2011. Esto es este verano. En marzo resurgió un vídeo que discutía sus predicciones. Ella no estaba sola. Varios otros han hecho afirmaciones similares. Curiosamente, algunos de ellos también hicieron referencia a fenómenos aéreos inexplicables, ovnis, que ocurrían en el mismo periodo de tiempo. Así que ahora nos queda una pregunta. ¿Estamos viviendo simplemente una serie de coincidencias o son estas señales divinas, advertencias por las que se nos dijo que estuviéramos atentos? Podría ser una señal de Dios. Lo que estamos viendo en América. Si América se dirige de hecho hacia ese día, la Biblia nos advierte que en los últimos días habrá una gran apostasía, un aumento del engaño, la maldad y un rechazo de la verdad. Lo que estamos presenciando en los Estados Unidos hoy no es solo un cambio cultural. Es una guerra espiritual en plena exhibición. Estamos viendo un claro rechazo a Jesucristo en instituciones que una vez lo honraron. En las escuelas, la oración ha sido eliminada. En la política, el nombre de Dios se invoca cada vez menos. En el entretenimiento, la burla de la fe se ha vuelto algo común. Hay sistemas e ideologías creciendo dentro de esta nación que niegan a Cristo, silencian la verdad y fomentan la rebelión contra todo lo bíblico. Esto no es solo político, es espiritual. Lo que antes se llamaba maldad, ahora se celebra. Lo que antes era justo, ahora se burla. Fue entonces cuando apareció el anticristo. Cuanto más sabemos sobre él, mejor sabemos cómo enfrentarlo. Ahora veamos el origen del anticristo. Se sentará al lado del camino como una serpiente y estará en el sendero para herir a los que caminan por los caminos de la justicia y matarlos con el veneno de su maldad. Nacerá de la unión de una madre y un padre como los demás hombres, no como algunos dicen de una virgen solamente. Sin embargo, será concebido totalmente en pecado, será generado en pecado y nacerá en pecado. Al comienzo mismo de su concepción, él entrará en el vientre de su madre en el mismo momento. El poder de él lo fomentará y protegerá en el vientre de su madre y estará siempre con él. Así como el Espíritu Santo vino a la madre de nuestro Señor Jesucristo y la cubrió con su poder y la llenó de divinidad para que concibiera del Espíritu Santo y lo que nació de ella fue divino y santo, así también él descenderá al vientre de la madre del Anticristo. La llenará por completo, la abarcará por completo,
la dominará por completo, la poseerá por completo por dentro y por fuera. De modo que con la cooperación del concebirá por medio de un hombre y lo que nacerá de ella será totalmente malvado, totalmente perverso, totalmente perdido. Por esta razón, ese hombre es llamado el hijo de perdición, porque destruirá a la raza humana hasta donde pueda y él mismo será destruido en el último día. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Habéis oído cómo ha de nacer. Ahora escuchad el lugar donde nacerá. Así como nuestro Señor y Redentor previó Belén para sí mismo como el lugar para asumir la humanidad y nacer para nosotros, así también Él conoció un lugar apto para ese hombre perdido que se llama Anticristo. Un lugar de donde debe venir la raíz de todo mal, a saber, la ciudad de Babilonia. El Anticristo nacerá en esa ciudad que una vez fue un centro pagano célebre y glorioso y la capital del imperio persa. Dice que será criado y protegido en las ciudades de Betsaida y Corazín, las ciudades que el Señor reprocha en el Evangelio cuando dice, «Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Corazín!». El Anticristo tendrá magos, hechiceros, adivinos y brujos que por orden de él lo criarán e instruirán en todo mal, error y arte perverso. Los espíritus malignos serán sus líderes, sus constantes asociados y compañeros inseparables. Luego vendrá a Jerusalén y con diversas torturas matará a todos los cristianos que no pueda convertir a su causa. E erigirá su trono en el templo sagrado. Pues el templo que Salomón construyó a Dios, que había sido destruido, él lo levantará a su estado anterior. Se circuncidará y fingirá que es el Hijo del Dios Todopoderoso. Primero convertirá a reyes y príncipes a su causa y luego a través de ellos al resto de los pueblos. Atacará los lugares por donde caminó el Señor Cristo y destruirá lo que el Señor hizo famoso. Luego enviará mensajeros y a sus predicadores por todo el mundo. Su predicación y poder se extenderán de mar a mar, de este a oeste, de norte a sur. También hará muchas señales, prodigios grandes e inauditos. Hará que el fuego descienda del cielo de forma aterradora. Los árboles florecerán y se marchitarán repentinamente. El mar se volverá tormentoso e inesperadamente tranquilo. Hará que los elementos cambien a diferentes formas. Desviará el orden y el flujo de los cuerpos de agua. Perturbará el aire con vientos y todo tipo de conmociones. Y realizará un sinnúmero de otros actos maravillosos. Resucitará a los muertos a la vista de los hombres para inducir al error, si es posible, incluso a los escogidos. Porque cuando hayan visto grandes señales de tal naturaleza, incluso los que son perfectos y los escogidos de Dios dudarán si es o no el Cristo, quien según las Escrituras vendrá al final del mundo. Provocará una persecución universal contra los cristianos y todos los elegidos. Se levantará contra los fieles de tres maneras, es decir, por terror, por dones y por prodigios. A los que crean en él les dará mucho oro y plata. A los que no pueda corromper con dones, los vencerá con terror. A los que no pueda vencer con terror, intentará seducirlos con señales y prodigios. A los que no pueda seducir con prodigios, los torturará cruelmente y los matará miserablemente a la vista de todos. Entonces habrá una tribulación tal como no ha habido en la tierra desde que las naciones comenzaron a existir hasta ese momento. Entonces los que estén en el campo huirán a las montañas y el que esté en el techo no bajará a su casa para llevarse nada de ella. Entonces todo cristiano fiel que sea descubierto o negará a Dios, o si permanece fiel, perecerá ya sea por espada o por horno de fuego o por serpientes o por bestias o por algún otro tipo de tortura. Esta terrible y espantosa tribulación durará 3 años y medio en todo el mundo. Entonces los días se acortarán por causa de los escogidos. Porque si el Señor no hubiera acortado esos días, la humanidad no se habría salvado. El apóstol Pablo revela el momento en que vendrá el Anticristo y cuándo comenzará el día del juicio en la epístola a los tesalonicenses. Capítulo 2. Os rogamos por la venida de nuestro Señor Jesucristo en el lugar donde dice, no os dejéis engañar por nadie de ninguna manera,
Porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque sabemos que después del imperio griego o incluso después del imperio persa, cada uno de los cuales en su tiempo tuvo gran gloria y floreció con el más alto poder, al fin, después de todos los demás imperios, surgió el imperio romano, que fue el más fuerte de todos y tuvo todos los reinos de la tierra bajo su control. Todas las naciones estaban sujetas a los romanos y les pagaban tributo. Por eso dice el apóstol Pablo que el anticristo no vendrá al mundo a menos que antes haya venido la deserción. Es decir, a menos que primero todos los reinos que antes estaban sujetos se hayan separado del imperio romano. Este tiempo aún no ha llegado. Porque aunque veamos el imperio romano en su mayor parte en ruinas, sin embargo, mientras duren los reyes de los francos que ahora poseen el imperio romano por derecho, la dignidad del imperio romano no perecerá por completo porque perdurará en sus reyes. Algunos de nuestros hombres sabios dicen que uno de los reyes de los francos poseerá un nuevo imperio romano. Estará en el último tiempo y será el más grande y el último de todos los reyes. Después de haber gobernado con éxito su imperio, finalmente vendrá a Jerusalén y depondrá su cetro y corona en el Monte de los Olivos. Este será el fin y la consumación del imperio romano y cristiano. Inmediatamente, según la cita del apóstol Pablo mencionada anteriormente, dicen que el anticristo estará cerca y entonces se revelará el hombre de pecado, a saber, el anticristo. Aunque es un hombre, será la fuente de todos los pecados y el hijo de perdición, es decir, el hijo del no por naturaleza, sino por imitación, porque cumplirá la voluntad del en todo. La plenitud del poder diabólico y de todo el carácter del mal morará en él corporalmente, porque en él estarán ocultos todos los tesoros de malicia e iniquidad. Ya que hemos hablado de su principio, digamos qué fin tendrá. Este anticristo, hijo del y el peor maestro del mal, como se ha dicho, afligirá al mundo entero con gran persecución y torturará a todo el pueblo de Dios con diversos tormentos durante 3 años y medio. Por fin, el juicio de Dios vendrá sobre él, como escribe San Pablo cuando dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Será muerto por el poder de nuestro Señor Jesucristo y no por el poder de ningún ángel o arcángel. Los maestros dicen que el anticristo será muerto en el Monte de los Olivos, en su tienda y sobre su trono, en el lugar opuesto a donde el Señor ascendió al cielo. Prepárense para su venida. Extraños sonidos en el cielo podrían ser una señal de la venida de Dios. Todos lo sabemos. Por lo tanto, necesitamos prepararnos para ese día. Primero me refiero a la declaración de Malaquías cuando el Señor, hablando por medio del profeta Malaquías, dijo que enviaría a su mensajero para preparar el camino para su venida y que vendría pronto a su templo. ¿Y quién podría soportar el día de su venida? Porque sería como fuego purificador y jabón de bataneros. Ahora, obviamente, eso no tenía referencia a su primera venida cuando nació como un humilde bebé en Belén, porque no vino a su templo rápidamente y no vino limpiando ni purificando. Pero se nos dice que cuando venga en los últimos días, los impíos clamarán a las rocas, caed sobre nosotros y esconnos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Obviamente, cuando el Señor envía un mensajero para preparar el camino delante de él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta. Cuando vino en el meridiano del tiempo, el Señor envió a Juan el Bautista. Jesús dio testimonio de que no había profeta mayor en Israel que Juan el Bautista. Estamos viviendo en el día de la preparación. El Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino. Le dio las llaves para organizar su iglesia y reino y para establecer el santo sacerdocio y el poder del apostolado tal como existían en la iglesia en los días primitivos. Luego están las palabras de Pablo. Dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad para que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos y vivimos en esa dispensación pudiera reunir en uno todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. No es algo en lo que pensar cuando escuchas que el Señor revelará el misterio de su voluntad y que el misterio de su voluntad ha sido revelado a sus profetas modernos de este día. Y tenemos verdades que ninguna otra iglesia en este mundo conoce.
Somos la única iglesia en el mundo que tiene un programa para unir todo lo que está en el reino de los cielos con el reino de Dios aquí en esta tierra, mirando hacia las escenas finales de culminación, cuando todos los reinos de este mundo y del mundo venidero estarán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo. Bueno, esas son solo algunas de las pequeñas cosas que deben hacerse. Ahora, hay muchas otras profecías que anuncian su segunda venida. Algo se está desgarrando y cayendo del cielo de EU, y la mayoría de la gente todavía no lo ve. Un asteroide misterioso, una vez considerado inofensivo, ahora se dirige hacia la Tierra con la mayor probabilidad de impacto que la NASA haya registrado. Las erupciones solares están estallando con una fuerza aterradora, quemando satélites y amenazando con apagones en todo el mundo. Las antiguas profecías advierten no solo de fuego desde arriba, sino de que la tierra y los cielos mismos pasarán. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de lo que está sucediendo ahora mismo en los cielos, en la atmósfera, en el universo mismo. ¿Y a qué podría estar apuntando todo esto? Desde una estrella llamada hasta el Sol, que se vuelve negro, e incluso la eliminación total de nuestro mundo actual. Estos no son solo desastres naturales, son las mismas advertencias registradas en la Biblia hace miles de años que ahora cobran vida en nuestro tiempo. Así que no pases de largo. Por favor, comparte este vídeo. Alguien que conoces podría necesitar escuchar esto. Podría ser el mensaje que los haga volver a Dios. Si aún no lo has hecho, pulsa el botón de suscribir. Nos sumergimos profundamente en las señales en el cielo, el temblor de la tierra y las promesas que permanecen cuando todo lo demás se desvanece. Y ahora hablemos de la amenaza que viene del cielo de América. Amenaza número 1, el apocalipsis del asteroide Ajo. Hay un trozo de roca y metal de 140 metros de ancho cortando silenciosamente la oscuridad del espacio a 25 mi por 40 kilómetros por hora. Su nombre asteroide 2022 AP7. Según los astrónomos, no es solo otra roca espacial. Es el asteroide potencialmente peligroso más grande descubierto en casi una década. Al principio no parecía gran cosa, solo otro objeto cercano a la Tierra rastreado y catalogado como tantos otros. Pero luego los datos cambiaron. Nuevos y alarmantes cálculos revelaron que su trayectoria no solo está cerca de la Tierra, de hecho interseca la órbita de la Tierra. La fecha, 20 de diciembre de 202X, el texto original dice 202. Aún más impactante, hay un 3,2% de posibilidades de impacto directo, una probabilidad más alta que cualquier objeto de su tamaño jamás registrado. Ahora, en términos de asteroides, ese número es escalofriante. Son 3 posibilidades de cada 100 simulaciones de que estemos ante un evento catastrófico. La NASA movilizó inmediatamente sus herramientas más poderosas, incluido el telescopio espacial James Webb para estudiarlo más a fondo. Porque la verdad es que incluso asteroides mucho más pequeños han causado devastación masiva en el pasado. Pero esta no es solo una historia de ciencia, es algo mucho mayor. Verás, hace casi 2000 años, un hombre llamado Juan, exiliado en la remota isla de Patmos, registró una visión. En ella describió una serie de eventos cósmicos que hoy se leen como un pronóstico inquietantemente preciso, tan preciso que incluso los astrofísicos modernos están asombrados. Echa un vistazo a Apocalipsis 6 y 13, donde Juan escribe, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento. Juan no está hablando de un solo meteoro cruzando el cielo. Está describiendo múltiples objetos, una lluvia de escombros cósmicos como enjambres de asteroides, que ahora sabemos que viajan en familias desprendidas de cuerpos celestes más grandes y se mueven juntas por el espacio. Pero eso es solo el comienzo. La profecía se vuelve aún más escalofriante. En Apocalipsis 8:10-1. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Inmediatamente, según la cita del apóstol Pablo mencionada anteriormente,
dicen que el anticristo estará cerca y entonces se revelará el hombre de pecado, a saber, el anticristo. Aunque es un hombre, será la fuente de todos los pecados y el hijo de perdición, es decir, el hijo del no por naturaleza, sino por imitación, porque cumplirá la voluntad del en todo. La plenitud del poder diabólico y de todo el carácter del mal morará en él corporalmente, porque en él estarán ocultos todos los tesoros de malicia e iniquidad. Ya que hemos hablado de su principio, digamos qué fin tendrá. Este anticristo, hijo del y el peor maestro del mal, como se ha dicho, afligirá al mundo entero con gran persecución y torturará a todo el pueblo de Dios con diversos tormentos durante 3 años y medio. Por fin, el juicio de Dios vendrá sobre él, como escribe San Pablo cuando dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Será muerto por el poder de nuestro Señor Jesucristo y no por el poder de ningún ángel o arcángel. Los maestros dicen que el anticristo será muerto en el monte de los olivos, en su tienda y sobre su trono, en el lugar opuesto a donde el Señor ascendió al cielo. Prepárense para su venida. Extraños sonidos en el cielo podrían ser una señal de la venida de Dios. Todos lo sabemos. Por lo tanto, necesitamos prepararnos para ese día. Primero me refiero a la declaración de Malaquías cuando el Señor, hablando por medio del profeta Malaquías, dijo que enviaría a su mensajero para preparar el camino para su venida y que vendría pronto a su templo. ¿Y quién podría soportar el día de su venida? Porque sería como fuego purificador y jabón de bataneros. Ahora, obviamente, eso no tenía referencia a su primera venida cuando nació como un humilde bebé en Belén, porque no vino a su templo rápidamente y no vino limpiando ni purificando. Pero se nos dice que cuando venga en los últimos días, los impíos clamarán a las rocas, caed sobre nosotros y esconnos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Obviamente, cuando el Señor envía un mensajero para preparar el camino delante de él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta. Cuando vino en el meridiano del tiempo, el Señor envió a Juan el Bautista. Jesús dio testimonio de que no había profeta mayor en Israel que Juan el Bautista. Estamos viviendo en el día de la preparación. El Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino. Le dio las llaves para organizar su iglesia y reino y para establecer el santo sacerdocio y el poder del apostolado tal como existían en la iglesia en los días primitivos. Luego están las palabras de Pablo. Dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad para que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos y vivimos en esa dispensación pudiera reunir en uno todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. No es algo en lo que pensar cuando escuchas que el Señor revelará el misterio de su voluntad y que el misterio de su voluntad ha sido revelado a sus profetas modernos de este día. Y tenemos verdades que ninguna otra iglesia en este mundo conoce. Somos la única iglesia en el mundo que tiene un programa para unir todo lo que está en el reino de los cielos con el reino de Dios aquí en esta tierra, mirando hacia las escenas finales de culminación, cuando todos los reinos de este mundo y del mundo venidero estarán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo. Bueno, esas son solo algunas de las pequeñas cosas que deben hacerse. Ahora, hay muchas otras profecías que anuncian su segunda venida. Algo se está desgarrando y cayendo del cielo de EU, y la mayoría de la gente todavía no lo ve. Un asteroide misterioso, una vez considerado inofensivo, ahora se dirige hacia la Tierra con la mayor probabilidad de impacto que la NASA haya registrado. Las erupciones solares están estallando con una fuerza aterradora, quemando satélites y amenazando con apagones en todo el mundo. Las antiguas profecías advierten no solo de fuego desde arriba, sino de que la tierra y los cielos mismos pasarán. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de lo que está sucediendo ahora mismo en los cielos, en la atmósfera, en el universo mismo. ¿Y a qué podría estar apuntando todo esto? Desde una estrella llamada hasta el Sol, que se vuelve negro, e incluso la eliminación total de nuestro mundo actual. Estos no son solo desastres naturales, son las mismas advertencias registradas en la Biblia hace miles de años que ahora cobran vida en nuestro tiempo. Así que no pases de largo. Por favor,
comparte este vídeo. Alguien que conoces podría necesitar escuchar esto. Podría ser el mensaje que los haga volver a Dios. Si aún no lo has hecho, pulsa el botón de suscribir. Nos sumergimos profundamente en las señales en el cielo, el temblor de la tierra y las promesas que permanecen cuando todo lo demás se desvanece. Y ahora hablemos de la amenaza que viene del cielo de América. Amenaza número 1, el apocalipsis del asteroide Ajo. Hay un trozo de roca y metal de 140 metros de ancho cortando silenciosamente la oscuridad del espacio a 25 mi por 40 km por hora. Su nombre asteroide 2022 AP7. Según los astrónomos, no es solo otra roca espacial. Es el asteroide potencialmente peligroso más grande descubierto en casi una década. Al principio no parecía gran cosa, solo otro objeto cercano a la Tierra rastreado y catalogado como tantos otros. Pero luego los datos cambiaron. Nuevos y alarmantes cálculos revelaron que su trayectoria no solo está cerca de la Tierra, de hecho interseca la órbita de la Tierra. La fecha, 20 de diciembre de 202X, el texto original dice 202. Aún más impactante, hay un 3,2% de posibilidades de impacto directo, una probabilidad más alta que cualquier objeto de su tamaño jamás registrado. Ahora, en términos de asteroides, ese número es escalofriante. Son 3 posibilidades de cada 100 simulaciones de que estemos ante un evento catastrófico. La NASA movilizó inmediatamente sus herramientas más poderosas, incluido el telescopio espacial James Webb para estudiarlo más a fondo. Porque la verdad es que incluso asteroides mucho más pequeños han causado devastación masiva en el pasado. Pero esta no es solo una historia de ciencia, es algo mucho mayor. Verás, hace casi 2000 años, un hombre llamado Juan, exiliado en la remota isla de Patmos, registró una visión. En ella describió una serie de eventos cósmicos que hoy se leen como un pronóstico inquietantemente preciso, tan preciso que incluso los astrofísicos modernos están asombrados. Echa un vistazo a Apocalipsis 6 y 13, donde Juan escribe, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento. Juan no está hablando de un solo meteoro cruzando el cielo. Está describiendo múltiples objetos, una lluvia de escombros cósmicos como enjambres de asteroides, que ahora sabemos que viajan en familias desprendidas de cuerpos celestes más grandes y se mueven juntas por el espacio. Pero eso es solo el comienzo. La profecía se vuelve aún más escalofriante. En Apocalipsis 8:10-1. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Por aterrador que sea Ajenjo, por imparable que se sienta la furia solar, hay una verdad que los eclipsa a todos. Este mundo no es permanente. Ni los cielos de arriba, ni la tierra bajo nuestros pies, ni siquiera el sol, la luna o las estrellas. Todo lo que conoces está pasando. Y hace casi 2000 años, el apóstol Juan lo vio todo desarrollarse. En su visión registrada en Apocalipsis 21:1, no solo vio destrucción, vio transformación. Y vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar más. Juan no estaba describiendo una metáfora, estaba describiendo un reemplazo completo de la realidad misma, un mundo nuevo, uno sin guerra, pecado, muerte o desesperación. Un mundo donde Dios vive de nuevo con su pueblo. Pero para dar paso a lo nuevo, lo viejo debe perecer. El cielo y la tierra no durarán para siempre. La Biblia es clara. Salmo 102:26 dice, ellos perecerán. Mas tú permanecerás y todos ellos como ropa se envejecerán, como vestido los mudarás y serán mudados. Así como una camisa se desgasta y finalmente se desecha, así también este mundo, por muy sólido que parezca hoy. Jesús mismo afirmó esto en Mateo 12:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que sus promesas perduran más que los planetas.
Su verdad permanece cuando el universo se derrumba. Todo lo demás puede desvanecerse, pero no su palabra. De hecho, Jesús fue aún más allá en Mateo 5 y 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No solo nos estaba advirtiendo sobre el colapso físico, nos estaba recordando que el plan de Dios es preciso e inquebrantable hasta la última letra. Entonces, ¿cuándo ocurrirá este colapso cósmico? La Escritura no nos da una fecha, pero nos da una imagen. En 2 Pedro 3:10-1, el apóstol Pedro escribe: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados se fundirán. ¿Lo captaste? Este mundo no será borrado por el agua de nuevo. Dios ya le prometió eso a Noé en Génesis 9:1. El próximo juicio es fuego, global, consumidor, final. Incluso el profeta Isaías lo vio venir. Escribió en Isaías 51:6, levantad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Esa promesa es clave. El cielo y la tierra perecerán, las estrellas caerán, los cielos se enrollarán como un pergamino. El universo se derrumbará bajo el juicio divino. Pero en medio de ese desmoronamiento cósmico, el pueblo de Dios no es olvidado. Porque la salvación no está ligada a la geografía, no depende de la gravedad, no es frágil como el sol o vulnerable como el mar. La salvación de Dios es eterna. Amenaza número 4. El cielo respondió en todo. La gente comenzó a grabar vídeos de nubes masivas ondulantes y con forma de tubo que se extendían por el cielo. No una o dos veces, sino una y otra vez. Estas no eran nubes de tormenta normales. Se movían de manera diferente. Tenían un aspecto diferente, largas, cilíndricas, casi como túneles en el cielo. Texas, Arizona, Florida, incluso el Medio Oeste, aparecían, se cernían y desaparecían, dejando a la gente sin palabras. Los expertos en clima intentaron explicarlas. Cizalladura del viento, cambios de temperatura, patrones atmosféricos raros. Pero la gente que estaba debajo no sintió la ciencia en ese momento. Sintieron algo espiritual, algo bíblico. Joel 2:30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esas nubes se veían exactamente como columnas de humo que se extendían por los cielos, silenciosas, majestuosas, aterradoras. Algunos vieron formas angelicales formándose en las nubes. Otros dijeron que sintieron una carga en el aire, como si el cielo estuviera vivo y observando. Cuando comenzaron a desarrollarse eventos extraños, la gente se preguntó: ¿ha sucedido algo así antes? La respuesta nos lleva miles de años atrás, a dos de las regiones espiritualmente más significativas de la historia humana, Egipto e Israel. Sobre los misteriosos sonidos del cielo. En Éxodo 7 y 16, los israelitas se reunieron en el monte Sinaí. Lo que experimentaron no fue silencioso ni sutil. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido de trompeta muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. El sonido de la trompeta no provenía de instrumentos humanos. Era sobrenatural. Se hacía cada vez más fuerte hasta que Dios mismo habló. Muchos creen que esta fue una señal de su santa presencia descendiendo sobre el pueblo. Ahora en América, testigos de varias ciudades están reportando fuertes sonidos parecidos a trompetas sin una fuente, sin conciertos, sin ejercicios militares,
solo explosiones que hacen temblar el cielo, disparando alarmas de coches y haciendo vibrar ventanas. Es posible que lo que sucedió en el Sinaí esté resonando de nuevo. Durante el Éxodo, Dios usó formaciones de nubes para guiar a su pueblo. De día el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino. Esta nube no era aleatoria, tenía una forma, tenía un propósito. Se movía con intención divina. Ahora en los cielos sobre Texas, Arizona y Florida, la gente está presenciando nubes cilíndricas que se extienden por millas, rodando como pergaminos o túneles a través de los cielos. Muchos las describen con una quietud inquietante, una sensación de propósito, casi como si estuvieran siendo dirigidas. Es posible que estas formaciones modernas no estén destinadas a la navegación, sino como advertencias, una señal de que Dios está de nuevo en movimiento, llamando a la gente a volver a Él. Amenaza número 5. Sonidos aterradores del cielo. No solo eso, sino que los humanos también escucharon el extraño sonido resonar en el cielo. La gente se confundió y asustó muchísimo porque no sabían a qué cosa terrible se enfrentaban. Lo que pueden hacer es compartir constantemente sus miedos y orar por una explicación clara. Al ver el vídeo, escuchemos atentamente. Más allá del canto de los pájaros se puede escuchar el mismo zumbido de fondo. Suena tan bajo que es casi inaudible, pero muy constante. Normalmente por las tardes, después de las 8, la gente de esta zona escuchaba un zumbido muy bajo que venía en una especie de patrón de ondas. Algunos dicen que pueden escuchar el zumbido desde su casa en el norte del condado de St. Louis. Las autoridades regionales han realizado controles en la zona para encontrar el origen de este misterioso sonido. Cuando la gente escuchaba el zumbido, sin duda se asustaba un poco y buscaba algún tipo de explicación para el misterioso sonido. Cuando no se pudo encontrar la fuente de este extraño sonido, la gente pensó en otra posibilidad que no era un sonido hecho por humanos o máquinas, sino el sonido del Espíritu Santo. Los oyentes los describen como gruñidos metálicos, armonías angelicales y trompetas que suenan desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo, como el rugido de aguas impetuosas o que es el sonido de Dios. Durante casi una década estos sonidos se han escuchado en todo el mundo. Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin y una señal de la presencia de Dios aquí en la tierra. Nos recuerda un tiempo en que Dios hizo oír su presencia en la tierra. Una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde dio al pueblo de Israel la Torá, y luego otra vez cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de las trompetas son el principio del fin, el fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos. Hay muchas teorías como el movimiento de las placas tectónicas, terremotos menores, cambios en el núcleo de la Tierra, erupciones solares, alienígenas, un dios enojado e incluso el sonido de un meteorito que se acerca. Extraños sonidos en el cielo, predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de pájaros cayendo del cielo, sequías, erupciones solares y rumores de un inminente impacto de meteorito. ¿Podrían los sonidos de trompeta ser la venida del Apocalipsis? Apocalipsis 4:1 dice: Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Podrían ser estos sonidos la voz de los ángeles que traen los últimos días y el regreso de Cristo a la tierra? Muchas personas creen que este zumbido es el sonido de una trompeta, pero algunas personas objetan diciendo que el sonido de la trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, sintiendo que está suprimiendo algo. Pero aquellos que tienen la opinión de que es una trompeta piensan de manera diferente. Dicen que aunque este sonido no es claramente el sonido de una trompeta, porque no se puede escuchar claramente, ¿cómo sabes que no es el sonido de una trompeta? Quizás nos lo está dejando escuchar de una forma diferente. Si este es realmente el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que sea una señal de los últimos días. Las explicaciones más probables para las trompetas del cielo bíblicamente serían que son de origen natural o hechas por el hombre.
Ya sea que estos sonidos no identificados sean obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta o la evidencia de un siniestro complot global, el hecho es que simplemente no lo sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel, si alguno, tendrán las trompetas del cielo en los tiempos finales. Esto sí lo sabemos. Los días antes del rapto se caracterizarán por una creciente maldad y una enseñanza falsa generalizada. Después del rapto, el engaño y la maldad crecerán aún más. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir con la esperanza de la inminente venida de Jesucristo para la Iglesia. Después de una electrificante introducción que nos presentó a los dos testigos proféticos de Dios que se enfrentarán al Anticristo durante 3 años y medio, Apocalipsis 11, 15-19 finalmente da paso al séptimo y último juicio de trompeta y al tercer. Lo que sigue, sin embargo, no es un acto o evento de juicio inmediato, sino un anuncio culminante sobre el resultado y la trascendencia de ese juicio. Así como el juicio del séptimo sello reveló los 7 juicios de las trompetas, el juicio de la séptima trompeta revela los 7 juicios de las copas de manera similar. Echemos un vistazo entre bastidores en un sentido espiritual, entre Dios, Satanás y otros personajes y factores clave a lo largo de la historia que conducen a los momentos culminantes al final de la tribulación. Se revelarán los resultados de la séptima trompeta, los 7 juicios de las copas. ¿Por qué el apóstol Juan tarda tanto en pasar de describir los juicios intermedios de las trompetas a describir los juicios finales de las copas? La respuesta no es necesariamente porque habrá una larga pausa entre estos dos conjuntos de juicios. En cambio, debemos centrarnos en la gravedad y la seriedad de lo que está a punto de suceder. Hay un sentido muy real en el que este momento, me refiero al final de la tribulación, es el gran momento hacia el cual toda la historia y los planes redentores de Dios han estado marchando. Por esta razón, este momento merece un ritmo más lento y una visión magnificada desde múltiples ángulos. Merece ser leído desde una dimensión celestial, terrenal, histórica y espiritual, utilizando métodos tanto literales como alegóricos para un mayor efecto. Antes de considerar esta próxima intermisión, veamos el anuncio del séptimo juicio de trompeta. Primero, voces fuertes en el cielo anuncian noticias alentadoras. Luego, el séptimo ángel tocó, lo que reanuda la descripción de Juan de los 7 juicios de trompeta de Apocalipsis 9. Describió el sexto juicio de trompeta en Apocalipsis 9 y 13. Y hubo grandes voces en el cielo, lo que contrasta claramente con la media hora de silencio en el cielo cuando se abrió el séptimo sello. Juan no nos dice de quién eran estas voces, pero es seguro decir que eran las voces de todos aquellos a quienes ya nos había presentado antes de que se rompiera el séptimo sello. Si estas fueran las voces que Juan escuchó, habría sido un ruido fuerte en su lugar. Estas voces fuertes clamaron. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Juan probablemente escuchó este anuncio triunfal repetidamente, como cuando una multitud corea en un evento deportivo, no como cuando un coro da una explosión ensayada y única. Esta declaración anuncia el triunfo final tanto del Padre como del Hijo. Es a través de Cristo, primero como el Mesías sufriente y el Cordero y ahora el Mesías conquistador, lo que significa revelación y el león, que el Padre establece su autoridad plena y final sobre los reinos unidos de este mundo. Debemos entender, han venido a ser como una referencia a lo que está a punto de suceder en ese punto, no necesariamente lo que ya ha sucedido con los 7 juicios de las copas que están a punto de ocurrir. Cristo hará lo que pareció comenzar en su entrada triunfal a Jerusalén antes de su crucifixión, cuando entró en la ciudad como si fuera a ser coronado rey de Israel. Eso no sucedió, por supuesto, ya que fue crucificado en su lugar. En este momento futuro, sin embargo, cuando suene la séptima trompeta, Él vendrá a tomar su lugar legítimo en el trono de David sobre los reinos de todo el mundo y nadie lo detendrá, aunque intentarán hacerlo. Lo que es aún más alentador es que no solo tomará plena autoridad sobre todos los reinos terrenales, sino que lo hará para siempre. Una vez que comience a reinar, nunca renunciará a su poder. Él reinará o será rey para siempre.
Jesús viene a Jerusalén. Su venida esta vez no será difícil de discernir, será repentina y para muchos inesperada. El regreso de Jesús no será en secreto. Es una buena razón para estar atentos a los acontecimientos en Jerusalén. Jesús dijo, velad, el regreso triunfal de Jesús será durante un tiempo de guerra, la gran batalla final del Armagedón. Según 1 Tesalonicenses 4, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. Ya sea en ese momento o más tarde, Jesús regresará en un caballo blanco, como leeremos en Apocalipsis. La primera vez que entró en Jerusalén, de todas las cosas, Jesús entró en un asno. No es la forma típica en que uno esperaría que un rey entrara en su territorio, ¿verdad? Uno podría esperar que Jesús hubiera entrado en Jerusalén en un caballo blanco, tal vez incluso un caballo negro, cualquier caballo, pero no un aso. Pero fue profetizado por Zacarías unos 500 años antes de que Jesús lo hiciera, que el Mesías entraría en Jerusalén en un asno. Se encuentra en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús está usando este momento para decir a la gente de Jerusalén un par de cosas sin usar palabras, que está cumpliendo la profecía de Zacarías que probablemente habrían conocido. Por lo tanto, Jesús se declara a sí mismo como el Mesías. Acepta ese papel y su destino, tal como lo hizo de nuevo en el jardín de Getsemaní. Les está diciendo a la gente que él no es el rey guerrero que esperaban que fuera y lo trataban como tal. Montar en asno era un símbolo de paz. Montar a caballo era el símbolo de la guerra. Un caballo blanco específicamente era un símbolo de triunfo. La gente extendía delante del ramas de palma, porque las ramas de palma se usaban tradicionalmente para extenderlas como camino para la entrada de un rey guerrero. Agitar ramas de palma se usaba como señal de regocijo. Así que mientras la gente decía una cosa sobre quién percibían que era Jesús, Jesús decía otra. En realidad les estaba diciendo justo delante de ellos quién era y quién no era. Jesús nos está diciendo exactamente quién es justo delante de nosotros. Me recuerda la historia de Lázaro y el hombre rico. ¿Recuerdas lo que Abraham le dijo a Lázaro en la historia? Le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esa fue una declaración profética que Jesús dio sobre sí mismo. Algunas personas no escucharon incluso después de que él resucitó de entre los muertos justo delante de ellos. Ahora se ha vuelto todo lo contrario de lo que la gente de Jerusalén pensaba hace 2000 años. Querían un Salvador guerrero, pero hoy la gente no quiere ni siente la necesidad, ni siquiera sabe lo que es un Salvador. A veces pienso en cuando Ibli era pequeña y hacíamos nuestras oraciones antes de dormir y yo pedía que ella llegara a conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Las naciones han dividido la tierra de Dios. Eso está sucediendo ahora. Los gobiernos están presionando a Israel para que haga la paz, negociando parcelas de la tierra prometida. El valle de Josafat es el valle de Cedrón, que se encuentra entre el monte del Templo de Jerusalén y el monte de los Olivos. El valle desciende hasta el Mar Muerto. Después de todo, Dios se mostrará fiel con los eventos finales en Jerusalén. Dios es digno de confianza porque no se dará por vencido con Israel. Aunque se han resistido a él, tenemos seguridad para nuestra salvación. Es tiempo de su venida. En primer lugar, y lo más importante, estar listo para encontrarse con el Señor significa que has asegurado tu relación con Jesucristo y confías solo en Él para salvarte, no en nadie ni en nada más y ciertamente no en ninguna buena obra que hayas hecho. Digamos, estoy listo para encontrarme con Dios cara a cara esta noche, porque todos mis pecados están cubiertos por la sangre expiatoria. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en Juan 5:24 Jesús nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación,
más ha pasado de muerte a vida. Una vez que has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, estar listo para encontrarte con el Señor significa vivir de una manera que le agrada. De modo que cuando te llame a casa y sabiendo que eso puede ser en cualquier momento, puedas oírle decir, bien hecho, siervo bueno y fiel. Todos los creyentes en Cristo rendirán cuentas de sus vidas a su Señor. Incluso si Cristo no regresa en 200 años, nos encontraremos con Él en nuestra muerte, ya sea en 20 años, 20 meses o 20 minutos. Dios nos anima a no sorprendernos por la pronta llegada de nuestra cita para comparecer ante Él. Si estamos listos para encontrarnos con Cristo, anhelaremos su regreso. Si no estamos listos, lo temeremos. Si no nos sentimos listos para encontrarnos con Él, ahora es el momento de prepararse. Sabremos exactamente cómo deberíamos haber vivido, pero no podemos volver a vivir la vida aquí. No hay forma de volver a cursar si hemos fallado. No hay forma de mejorar una de a una. No hay forma de reprogramar los exámenes finales. La muerte es el plazo. No hay prórroga. La buena noticia es que no tenemos que esperar hasta morir para saber cómo debemos vivir. Dios nos ha dado su palabra para decirnos cómo vivir y su Espíritu que mora en nosotros para capacitarnos para vivir como debemos. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida piadosa a través de nuestro conocimiento de Él, que nos llamó por su propia gloria y bondad. Cada día que Dios nos da es una oportunidad para vivir para Cristo. Así que ya sea que estemos en casa o fuera, nuestro objetivo es agradarle. Si somos sus hijos, Dios está a nuestro favor, no en contra nuestra. Nos ha asegurado que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que no enfrentaremos el juicio del gran trono blanco. Él quiere elogiarnos y recompensarnos en el tribunal de Cristo. Él no quiere que las obras de nuestra vida se esfumen. Él quiere que tengamos recompensas eternas. Nos ha dado todos los recursos en Cristo para vivir la vida piadosa que resultará en esas recompensas eternas. He aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pedro dice, si hacéis estas cosas, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué poderoso aliento es este para los santos que sacrifican en esta vida para prepararse para la próxima. En el cielo, un gran comité de bienvenida los espera y un cordial bien hecho. Pero esto no es automático. El si entonces condicional deja claro que si no hacemos lo que Pedro prescribió, entonces no recibiremos esta rica bienvenida al entrar al cielo. Que seamos los siervos prudentes y fieles que son fieles al Señor y prudentes para con los santos mientras servimos al Señor y servimos a los santos. El Señor dijo que viene pronto, pero podemos pensar que han pasado 2000 años y no está aquí. Así que tenemos tiempo para amar el mundo. Sí, el Señor aún no está aquí, pero su venida es inminente. Lo que se necesita no es solo que la situación externa esté preparada, sino aún más que nosotros como su pueblo estemos preparados. La venida del Señor depende de nosotros. Sí, hay algunas cosas en la situación del mundo que necesitan ocurrir, pero Él retrasa su venida porque su novia aún no está preparada. Si somos de los que dicen en su corazón que su Maestro se retrasa, amamos la era actual y no amamos la venida del Señor. Que el Señor nos libre de ser así. Que vengamos al Señor en su palabra cada día para disfrutarlo, participar de sus riquezas y ser llenos de Él. Que tomemos la venida del Señor como una advertencia, un aliento y un incentivo para que podamos correr la carrera cristiana y vivir la vida cristiana teniendo en cuenta la venida del Señor. Que sirvamos diligentemente al Señor y a los santos, siendo fieles al Señor y prudentes con las personas para ministrar a Cristo a los que nos rodean en el momento oportuno. Que el Señor nos libre de ser un esclavo malvado que maltrata a sus hermanos creyentes. En lugar de condenarlos o juzgarlos cuando vemos algo pecaminoso o una debilidad, debemos orar por ellos y pedir al Señor que les dé vida. En lugar de criticar a otros por su situación o condición, debemos ser amables y tiernos de corazón, perdonándolos así como Dios en Cristo nos perdonó.
Que seamos uno con el Señor en su corazón amoroso y de pastor. Que tengamos el espíritu solícito de nuestro Padre Dios unos hacia otros. El Señor nos puso en su casa sin una posición externa particularmente especial, pero nos ha confiado a su pueblo y nos ha dado sus riquezas. Que sirvamos positivamente al Señor en la Iglesia, disfrutándolo y ministrándolo a los santos y también a los incrédulos, para que todos los miembros de la casa de Dios puedan ser ricamente alimentados y provistos. Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Tan pronto como creemos en el Señor, necesitamos amarlo y amar su venida, estando vigilantes y listos para su regreso. Nos alejamos de los ídolos hacia un Dios verdadero y viviente. Nuestra actitud no es construir una empresa para nosotros en la tierra, sino esperar la venida del Señor, estando vigilantes y listos para su regreso. Además, nuestro consuelo es que la salvación de Cristo, nuestro Señor, comprende a personas de toda nación, tribu, pueblo y lengua, incluyendo americanos y japoneses, españoles y árabes, rusos y ucranianos, incluso turcos y búlgaros. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente un Salvador, el Señor Jesucristo. Tal actitud debe acompañarnos todos los días de nuestra vida. Que el Señor sea misericordioso con nosotros para que no solo conozcamos las señales de la venida del Señor, sino que aún más nos preparemos para su regreso estando vigilantes y listos. Estar vigilante y listo es amar la venida del Señor, su advenimiento, su presencia. Cuando se trata de profecía bíblica, lo mejor es no intentar vincular todo lo que sucede en la actualidad como algo relacionado con el cumplimiento de una profecía bíblica. Una vez que se descubre que el evento no fue un cumplimiento de una profecía bíblica, puede dejar a las personas decepcionadas. Con todas las profecías que tenemos en la Biblia, debemos tener cuidado de no vincularlas incorrectamente con los eventos actuales. Dios cumplirá las profecías en su tiempo perfecto. La mayoría de las profecías bíblicas se cumplirán en los futuros eventos escatológicos del rapto, la tribulación, el reino milenial y el nuevo cielo y la nueva tierra. Dado que ninguno de estos eventos ha ocurrido todavía, debemos tener cuidado al decir si alguna profecía bíblica se está cumpliendo en la actualidad. Necesitamos estar atentos a las profecías bíblicas. Sin embargo, no debemos obsesionarnos con ellas, ni tener una obsesión poco saludable con las profecías bíblicas. Un interés saludable nos ayudará a aprender sobre la profecía bíblica sin ser consumidos. Por lo tanto, la sequía del río Éufrates se debe muy probablemente a causas naturales como la baja precipitación, la sequía y el cambio climático. Dios no está causando sobrenaturalmente que el agua se seque como lo hace a lo largo de la profecía bíblica. Más bien, la sequía del río Éufrates se debe a causas naturales. Necesitamos hacer todo lo posible para ayudar a quienes están sufriendo esta sequía y proporcionarles agua dulce y alimentos. Aunque esto no sea una profecía bíblica que se esté cumpliendo, sigue siendo importante y quienes sufren la sequía necesitan nuestra ayuda. Además de tomar medidas tangibles y comprender la profecía bíblica, también necesitamos orar por aquellos que están siendo afectados por la sequía y la falta de agua. Dios escuchará tus oraciones y responderá de acuerdo con su voluntad. Esta sequía podría durar unos años o podría durar más. Es mejor para nosotros mantener a Asia Occidental en nuestras oraciones y orar para que el río Éufrates vuelva a ser un remanso de agua dulce y vida. También necesitamos valorar la presencia actual del Señor hoy. La venida del Señor está cada vez más cerca de nosotros y Él regresará muy pronto. No solo necesitamos saber lo que sucederá en la situación del mundo en el momento del regreso del Señor, sino aún más estar vigilantes y listos para la venida del Señor, amándolo a Él y amando su aparición. No debemos pensar que, dado que tenemos claridad sobre las señales de la venida del Señor, ahora podemos tomarnos las cosas con calma y amar al Señor y luego lo buscaremos cuando lleguen los últimos 7 años de esta era. Más bien, debemos amar al Señor hoy y amar su presencia. Si no tenemos tal actitud, necesitamos consultarlo con el Señor porque podríamos amar la era actual. Así que el amor por el Señor no está en nosotros. Que seamos el siervo fiel y prudente que ama al Señor y ama su aparición,
cuidando la presencia fresca del Señor cada día. Mientras tengamos hoy, debemos amar al Señor y su venida. Debemos esperar su venida y tomar su venida como una advertencia, un estímulo y un incentivo. La venida del Señor es un incentivo y un estímulo para nosotros. También es una advertencia porque necesitamos estar vigilantes y listos para la venida del Señor. La venida del Señor no será como el pastor o como el Salvador, sino como el juez de vivos y muertos. Esta es una advertencia para nosotros. La aparición del Señor con su juicio es una advertencia para nosotros. Su venida es para traer juicio según las cosas que hemos hecho mientras estábamos en la tierra. Pero al mismo tiempo debemos estar vigilantes y listos, amando al Señor y amando su aparición. Una forma de estar vigilante y listo es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es dar alimento al pueblo del Señor en el momento adecuado. Ya sea que creamos que es la temporada correcta o no, necesitamos darles alimento. Si la gente nos acoge, eso es a tiempo. Pero si nos rechazan, eso es fuera de tiempo. Tanto a tiempo como fuera de tiempo, necesitamos ministrarles la palabra. Muchas oportunidades se nos presentan cuando conocemos gente. Vamos a trabajar, viajamos y hacemos cosas. Conocemos gente y el Señor quiere fluir a través de nosotros hacia ellos. Cuando vamos a visitar a los nuevos en sus hogares, necesitamos llevarles algo de alimento para nutrirlos espiritualmente. A veces, sin embargo, pueden estar ocupados o cancelar la reunión en el último momento. Sea a tiempo o fuera de tiempo, necesitamos darles alimento. Primero, necesitamos estar atentos y luego necesitamos estar listos para observar. No debemos dormir ni estar somnolientos. Tampoco debemos permitir que el enemigo de Dios nos estupefaga, sino estar vigilantes y listos para la venida del Señor. Muchos cristianos hoy reciben y disfrutan del Evangelio edulcorado y por lo tanto están aturdidos porque quieren escuchar sobre la prosperidad y el ir al cielo, pero no escuchan las advertencias en la palabra de Dios. Que nos levantemos y despertemos y que seamos librados de todo lo que nos estupefacta, que nos preparemos diariamente en la vida y estemos listos para la venida del Señor. Cuando regrese, Él arreglará cuentas con nosotros. Este asunto de las cuentas no es algo de la noche a la mañana. Estamos construyendo nuestra cuenta con el Señor día a día. A medida que somos fieles en el servicio al Señor y prudentes con los santos, siendo fieles al manejar los dones que el Señor nos dio, seremos recompensados por Él a su regreso. Que nos preparemos diariamente, llenando nuestro registro y ejercitando nuestros talentos, el don que el Señor nos ha dado para ganar intereses para Él. Que estemos vigilantes y listos para la venida del Señor, preparándonos y temiendo el regreso del Señor, porque Él vendrá con juicio. Si vivimos diariamente a la luz del regreso del Señor, amándolo a Él y amando su aparición, cuando Él regrese, no tendremos temor, porque sabremos que su recompensa viene con Él. ¿Cómo podemos estar vigilantes y listos para la venida del Señor? En Lucas 12 vemos la parábola del hombre rico que no tuvo en cuenta a Dios mientras sus riquezas aumentaban, sino que planeó tener graneros más grandes para su grano. Y quería disfrutar de todo esto, pero fue insensato porque no sabía que Dios le pediría su alma esa misma noche. Debemos guardarnos de la codicia, no atesorando tesoros para nosotros aquí en la tierra, sino siendo ricos para con Dios. Que el Señor nos haga conocer nuestro fin y darnos cuenta de lo transitorios que somos. Que estemos vigilantes y listos para la venida del Señor. Nuestros días son como meras palmas. No estamos aquí para acumular riquezas para nosotros mismos, sino para ser ricos para con Dios. Además, necesitamos recordar a la mujer de Lot. Ella amó esa época malvada y se volvió para ver lo que le estaba sucediendo. Así se convirtió en una columna de sal. Que no amemos ni atesoremos el mundo malvado que Dios va a juzgar y destruir por completo. Él destruirá este mundo con todas sus cosas. Si amamos la era actual, la venida del Señor nos expondrá y tendrá que dejarnos pasar por la gran tribulación para que seamos avergonzados hasta que maduremos y seamos arrebatados. Que estemos vigilantes y listos para el regreso del Señor,
sin amar la época actual ni echar una mirada persistente a las cosas del mundo. Necesitamos estar vigilantes y suplicantes para que el día de la venida del Señor no nos sorprenda de repente como una trampa. Si amamos el mundo y las cosas del mundo, si estamos llenos de amor por la era actual, el día de la venida del Señor nos vendrá como una trampa y nos sorprenderemos. Que busquemos al Señor y nos cuidemos a nosotros mismos, estando siempre vigilantes, suplicando para que nuestros corazones no se carguen de disipación, embriaguez y las ansiedades de la vida. En lugar de estar agobiados por las cosas relacionadas con esta vida y las cosas del mundo, debemos guardar nuestros corazones y dar todo el espacio en nuestros corazones al Señor. Que le supliquemos para que prevalezcamos en escapar de todas estas cosas y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Que guardemos nuestros corazones y supliquemos al Señor para que podamos escapar de la gran tribulación, que seamos arrebatados para estar con Él antes de la gran tribulación. Antes de su venida, necesitamos prepararnos, amarlo, crecer en Él y amar su aparición para que a su aparición estemos maduros y listos para ser arrebatados y recibir la recompensa. El regreso de Cristo. ¿Qué significa el regreso de Cristo para el creyente? Debe generar una esperanza y confianza estimulantes porque conocemos el final de la historia y sabemos quién gana. También debe producir un gran anhelo de ser hallado fiel cuando Cristo regrese y una gran pasión por la misión, porque entendemos las consecuencias para quienes no creen. Durante la última noche de Jesús con sus discípulos, les dijo que no se turbara su corazón porque Él iba a preparar un lugar para ellos. Prometió que volvería. Los cristianos creen que la historia avanza implacablemente e inexorablemente hacia la consumación de los propósitos eternos de Dios. Estos propósitos se cumplirán en el glorioso y triunfal regreso del resucitado Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino por primera vez a Jerusalén, vino humildemente en un asno y con lágrimas. Cuando Cristo regrese, no será con lágrimas, sino como un guerrero triunfante al mando de los ejércitos de Dios para llevar a cabo los propósitos de Dios. Al final de los tiempos, Él reunirá al pueblo de Dios y traerá juicio final sobre aquellos que no le pertenecen. Jesús es llamado el fiel y verdadero. Él vendrá a gobernar y reinar en justicia de manera irresistible e indiscutiblemente en control. Será Rey de Reyes y no habrá área en la que su autoridad no sea final. Jesús, el Verbo de Dios, también se convirtió en el Cordero de Dios. Aquel que vendrá a juzgar se ha ganado el derecho de juzgar porque aceptó la ira de Dios por los pecados del mundo entero, descendió a la muerte y resucitó victorioso. Los tiempos finales verán a Jesús gobernando las naciones en verdad y justicia como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una imagen en Apocalipsis 19 de las consecuencias de la batalla y la victoria sobre los enemigos de Dios. Se le llama la Gran Cena de Dios. La cena de las bodas del Cordero se presenta en contraste con ella. La esposa de Cristo es la Iglesia de Cristo y al final de los tiempos participará en la cena de las bodas del Cordero. El día del Señor se trata de juicio y bendición. Necesitamos ver ambos en equilibrio para obtener la imagen completa del regreso de Cristo. El que se opone a los propósitos de Dios es Satanás. Será atado por 1000 años, liberado para engañar a las naciones y luego finalmente juzgado al final de la era. La Biblia se refiere a este periodo de tiempo como la segunda venida y el juicio del gran trono blanco incluirá toda la creación. El juicio del gran trono blanco es un pensamiento asombroso y aterrador. Los libros se abrirán y seremos juzgados en base a la justicia de Dios. No hay excepciones, ni omisiones, ni excusas. No habrá error judicial, solo la asombrosa justicia de Dios como un foco evaluando todo. El libro de la vida también se abrirá en la segunda venida. Es el registro de todos los que han recibido vida eterna. La Escritura dice que la vida eterna es el don de Dios por gracia. No tiene nada que ver con nosotros y todo que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros. La gloria de Dios se verá en el regreso de Cristo durante los últimos tiempos, ya sea en juicio sobre los impenitentes o en bendición sobre los redimidos. El título Apocalipsis en griego es la palabra apocalipsis o apocalíptico. La literatura apocalíptica está llena de símbolos e imágenes que pretenden transmitir un mensaje a través del simbolismo.
Por lo tanto, el libro del Apocalipsis en la Biblia es literatura apocalíptica que es simbólica y requiere tanto un estudio cuidadoso como una interpretación cuidadosa. El apóstol Juan tiene una visión mientras está exiliado en Patmos por el testimonio de Jesús. Se le instruye que tome notas cuidadosas y envíe lo que aprenda a las iglesias de las provincias romanas de Asia Menor, ahora el oeste de Turquía. Esas iglesias estaban pasando apuros en ese momento. Juan escribe para animarlas a mantenerse firmes, de modo que en lugar de ser abrumadas se conviertan en una comunidad vencedora. Entonces, ¿qué está pasando al final de los tiempos? ¿Te interesa un relato de primera mano del cielo y de las cosas por venir? Demasiado a menudo la gente rehúye el libro del Apocalipsis porque es misterioso y ciertas partes son difíciles de entender. Es cierto que Apocalipsis está muy cargado de imágenes simbólicas. Sin embargo, hay mucho en este libro profético de lo que puedes estar seguro, empezando por el hecho de que la lucha entre el bien y el mal no es nada nuevo, pero finalmente será juzgada. Y puedes mantenerte firme sabiendo que Dios está llevando a cabo su plan cósmico y es la autoridad máxima sobre todo. ¿Cuándo regresará Cristo? ¿Realmente crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida? El mundo te dirá lo contrario, que hay alternativas a Jesús, a la salvación y al cielo, que la fe en Jesús es impopular y una idea anticuada, pero no se dejen engañar. La Biblia dice enfáticamente que toda rodilla se doblará cuando Jesús regrese. Toda rodilla, escépticos, reyes, presidentes. Cada persona verá la majestad de Jesús y lo reconocerá como Señor de todo. Esa es la verdad y es una imagen increíble. La siguiente pregunta obvia es, ¿cuándo regresará? Solo Dios Padre lo sabe, pero ten la seguridad de que regresará y si tienes una relación con Él, será un día glorioso. La Biblia nos dice que después de que todo sea destruido, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Este cielo nuevo y tierra nueva durarán para siempre. El estado eterno es lo que los teólogos llaman el nuevo cielo y la nueva tierra. Dios nunca destruirá el nuevo cielo y la nueva tierra porque será completamente perfecto, sin pecado y santo. Solo aquellos que estén en el libro de la vida del Cordero podrán vivir en el nuevo cielo y la nueva tierra. Para estar en el libro de la vida del Cordero, debes haber aceptado a Cristo durante tu vida, poniendo fe en su muerte, sepultura y resurrección. Los individuos que no pusieron fe en Jesús serán lanzados al lago de fuego junto con Satanás, el anticristo y la bestia después del reinado milenial de Cristo. El fin del mundo es un evento futuro, pero lo mejor es que todas las personas estén preparadas. La mejor manera de prepararse para el fin del mundo no es almacenar alimentos, agua o recursos. Más bien, la mejor manera de prepararse para el fin del mundo es poniendo fe en Jesús y aceptándolo como tu Señor y Salvador. El Evangelio es lo que Dios nos ha dado para creer. Esto es tan liberador porque tienes el Evangelio. No necesitas buscar en ningún otro lugar. No necesitas nada más. Puedes creer en Dios sin verlo. La fe viene por el oír y los que oyen y creen serán bendecidos. Crecer en la fe y vivir una vida de fe también se basa en la experiencia personal y la experiencia de los demás. Con suerte, a lo largo de la vida, vemos un crecimiento en nuestra fe para profundizar nuestro conocimiento de Dios. Nos ponemos en posiciones para crecer. Oramos, leemos las Escrituras, adoramos, vamos a confesión, vamos a retiros y servimos a los demás. También crecemos a través de la experiencia de otros. Leemos las vidas de los santos. Encontramos a otras personas de fe para que nos animen cuando nuestra fe es desafada. Encontramos otros modelos a seguir en los que podemos inspirarnos. La fe es una elección diaria. Tienes que elegir vivir una vida de fe todos los días. Y con la fe viene la elección de tener esperanza y la elección de tener convicción sobre esa esperanza. De hecho, la fe en Dios requiere algo de coraje para confiar en aquello que no podemos ver ni comprender completamente. Sin embargo, si tenemos suficiente fe para entrar en el matrimonio, la universidad, la carrera y tantas otras cosas que no comprendemos del todo o no sabemos cómo resultarán,
¿por qué no podemos tener fe para entrar en una relación con Dios? He oído decir que se necesita más fe para no creer que para creer. No sé si eso es cierto porque yo creo. Espero que juntos podamos crecer en nuestra fe. Espero que estos mensajes te animen. Tus oraciones me animan. Últimamente algo asombroso se ha estado desarrollando sobre la antigua ciudad de Jerusalén. Los cielos ya no son ordinarios. Están brillando con lo que muchos creen que son señales celestiales. Una luz resplandeciente baña la ciudad con un brillo divino, mientras que figuras suaves y radiantes parecen moverse con gracia por los cielos. Algunos dicen que han visto ángeles, otros, atónitos y sin palabras, afirman haber visto al propio Jesús de pie en las nubes, con los brazos abiertos, los ojos llenos de paz eterna. Pero, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué ahora no son solo destellos en el cielo? Tienen peso, propósito y tal vez, solo tal vez traen una advertencia, un milagro o incluso un atisbo de los últimos días. Por favor, no pases de esto. Lo que estás a punto de escuchar podría conmover tu corazón, abrir tus ojos y acercarte a la verdad. Podría ser lo único que te haga volver a Dios. Así que comparte este vídeo, suscríbete para más. Y quédate con nosotros porque lo que está sucediendo en Jerusalén ahora mismo podría ser el comienzo de algo que el mundo ha esperado durante miles de años para presenciar. Algo pasó en el cielo. En las últimas semanas, testigos oculares en Jerusalén han reportado algo extraordinario. A medida que el sol se pone sobre las antiguas calles de piedra y el resplandor dorado del crepúsculo envuelve la ciudad, los cielos comienzan a cambiar. Un brillo luminoso aparece sobre la ciudad. Comienza sutilmente, como el suave parpadeo de una vela, pero rápidamente se intensifica. Luego vienen las formas gráciles, luminosas, suspendidas en el cielo, moviéndose con propósito y elegancia. Resplandecen con una luz que no es de este mundo, irradiando paz, poder y una inconfundible sensación de asombro. Han surgido vídeos que muestran grupos de figuras brillantes con alas extendidas, deslizándose silenciosamente por los cielos, sobre el muro de las lamentaciones, sobre la cúpula de la roca, sobre el corazón de Jerusalén. La gente de abajo se detiene en seco. Algunos caen de rodillas, otros lloran abiertamente con los ojos levantados hacia la milagrosa exhibición. Peregrinos, turistas y lugareños, divididos por idioma, origen y creencias, se unen de repente por lo que están viendo. En el centro de todo, algunos afirman haber visto la figura inconfundible de Jesús. No una pintura, no una estatua, una presencia real en el cielo, brillando con compasión, vestido de blanco resplandeciente, con los brazos extendidos como invitando al mundo a su paz. A su lado, seres resplandecientes que muchos creen que son ángeles montan guardia. Sus rostros son serenos. Su presencia es inconfundiblemente santa. Está sucediendo ahora. Jerusalén, una ciudad que ha sido el cruce de caminos de la fe, la guerra, la profecía y la promesa durante miles de años, está una vez más en el centro de atención. Pero esta vez no se trata de política o conflicto, se trata del cielo descendiendo a la tierra. Algo sagrado está sucediendo, algo que nos llama a mirar hacia arriba, a reflexionar y a preguntar, ¿qué nos está tratando de decir Dios? Sonidos aterradores del cielo. No solo eso, sino que los humanos también escucharon el extraño sonido resonar en el cielo. La gente se sintió extremadamente confundida y asustada porque no sabían a qué cosa terrible se enfrentaban. Lo que pueden hacer es compartir constantemente sus miedos y orar por una explicación clara. Al ver el vídeo, escuchemos atentamente. Más allá del canto de los pájaros se puede escuchar el mismo zumbido de fondo. Suena tan bajo que es casi inaudible, pero súper consistente. Normalmente por las tardes, después de las 8, la gente de esta zona escuchaba un zumbido muy bajo que venía en una especie de patrón de ondas. Algunos dicen que pueden escuchar el zumbido desde su casa en el norte del condado de St. Louis. Las autoridades regionales han realizado controles en la zona para encontrar el origen de este misterioso sonido. Cuando la gente escuchaba el zumbido,
sin duda se asustaba un poco y buscaba algún tipo de explicación para el misterioso sonido. Cuando no se pudo encontrar la fuente de este extraño sonido, la gente pensó en otra posibilidad que no era un sonido hecho por humanos o máquinas, sino el sonido del Espíritu Santo. Los oyentes los describen como gruñidos metálicos, armonías angelicales y trompetas que suenan desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo, como el rugido de aguas impetuosas o que es el sonido de Dios. Durante casi una década, estos sonidos se han escuchado en todo el mundo. Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin y una señal de la presencia de Dios aquí en la tierra. Nos recuerda un tiempo en que Dios hizo oír su presencia en la tierra. Una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde dio al pueblo de Israel la Torá, y luego otra vez cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de trompeta son el principio del fin, el fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos. Hay muchas teorías como el movimiento de las placas tectónicas, terremotos menores, cambios en el núcleo de la Tierra, erupciones solares, alienígenas, un dios enojado e incluso el sonido de un meteorito que se acerca. Extraños sonidos en el cielo, predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de pájaros cayendo del cielo, sequías, erupciones solares y rumores de un inminente impacto de meteorito. ¿Podrían los sonidos de trompeta ser la venida del Apocalipsis? Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Podrían ser estos sonidos la voz de los ángeles que traen los últimos días y el regreso de Cristo a la tierra? Muchas personas creen que este zumbido es el sonido de una trompeta, pero algunas personas objetan diciendo que el sonido de la trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, sintiendo que está suprimiendo algo. Pero aquellos que tienen la opinión de que es una trompeta piensan de manera diferente. Dicen que aunque este sonido no es claramente el sonido de una trompeta, porque no se puede escuchar claramente, ¿cómo sabes que no es el sonido de una trompeta? Quizás nos lo está dejando escuchar de una forma diferente. Si este es realmente el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que sea una señal de los últimos días. Las explicaciones más probables para las trompetas del cielo bíblicamente serían que son de origen natural o hechas por el hombre. Ya sea que estos sonidos no identificados sean obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta o la evidencia de un siniestro complot global, el hecho es que simplemente no lo sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel, si alguno, tendrán las trompetas del cielo en los tiempos finales. Esto sí lo sabemos. Los días antes del rapto se caracterizarán por una creciente maldad y una enseñanza falsa generalizada. Después del rapto, el engaño y la maldad crecerán aún más. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir con la esperanza de la inminente venida de Jesucristo para la Iglesia. Después de una electrificante preparación que nos presentó a los 2 testigos proféticos de Dios que se enfrentarán al Anticristo durante 3 años y medio, Apocalipsis 11:15-19 finalmente da la señal del séptimo y último juicio de trompeta y del tercer. Lo que sigue, sin embargo, no es un acto o evento de juicio inmediato, sino un anuncio culminante sobre el resultado y la importancia de ese juicio. Así como el juicio del séptimo sello reveló los 7 juicios de las trompetas, el juicio de la séptima trompeta revela los 7 juicios de las copas de manera similar. Echemos un vistazo entre bastidores en un sentido espiritual entre Dios, Satanás y otros personajes y factores clave a lo largo de la historia que conducen a los momentos culminantes al final de la tribulación. M.